Nos dice: un pequeño motor de laboratorio de corriente continua con excitación en serie tiene las siguientes características. Me da la tensión de alimentación, que son 24 voltios, la intensidad absorbida de la red, que son 4, la resistencia conjunta de los devanados inductor e inducido. Esto es una cosa que es poco habitual que no lo den, pero esta es la resistencia interna, se denomina resistencia interna, que es la suma de las dos, y sale 0,6 ohmios. La velocidad de giro, 3000 revoluciones. Nos piden muchas cosas. Aunque parezca que nos piden A, B y C, cuidado que en cada uno nos piden varias cosas, así que hay que leerlo con mucho detenimiento y no equivocarse. Así que os recomiendo que apuntéis en la parte de abajo cada apartado que nos están dando de datos y que nos están pidiendo. En el apartado A nos piden dibujar el circuito, el esquema eléctrico. Ya lo he dibujado aquí, es como hemos visto habitualmente, está en serie, entonces el devanado de excitación está en serie con el inducido. Y determinar el valor de la resistencia del rheostato de arranque para que la intensidad en el arranque esté limitada a 8 amperios. Fijaros, si yo no lo tengo muy claro, como nos puede pasar muchas veces, yo sé que la intensidad normal que tengo ahí, cuando está en funcionamiento normal, es igual a al voltaje partido por la fuerza electromotriz, o sea, menos la fuerza electromotriz dividido por la resistencia interna, que es la suma de las dos, de la excitación más la inducido, ¿vale? Si queréis poner inducido más excitación. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros estamos en el arranque. En el arranque, la fuerza contra la electromotriz, esto es 0. A esto lo hemos llamado resistencia interna, ¿de acuerdo? Y le vamos a añadir algo más. Poniéndolo en limpio, me queda que la intensidad en el arranque va a ser igual al voltaje partido por la resistencia interna más el rheostato de arranque. Si aquí despejamos el rheostato de arranque, me sale que es igual al voltaje partido por la intensidad en el arranque menos la resistencia interna. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo que V son los 24 voltios partidos por la intensidad, cuidado, intensidad en el arranque. No nos vayamos al valor que nos estaban dando al inicio de 4 amperios. Os recomiendo que en vez de fijarnos aquí, que hayamos apuntado en el arranque está limitado a 8 amperios. Es decir, en el apartado A poner intensidad de arranque 8 amperios. Con lo cual, aquí lo que tenemos que poner son 8 y a eso restarle los 0,6. Y eso nos sale pues 2,4 ohmios, ¿vale? 2,4 ohmios. Ese es el apartado A que está completo ya. El apartado B, ¿qué me están pidiendo? Me dicen fuerza contra la electromotriz, la potencia absorbida y las pérdidas en el cobre. Bueno, pues vamos a calcularlo. Fijaros, aquí sí que me vale la fórmula esta. Intensidad es igual al voltaje menos fuerza electromotriz partido por resistencia interna. Aquí ya no tenemos que tener en cuenta el rheostato de arranque, ¿de acuerdo? Puesto que ya está en condiciones normales. Ya está moviéndose y ya desconectamos nuestro rheostato de arranque. ¿Qué es lo que nos va a quedar entonces? Pues nos va a quedar que nuestra fuerza electromotriz pasaría al otro lado positivo, sería igual al voltaje menos la intensidad por la resistencia interna. Sustituyendo tendríamos 24 menos, ahora sí son 4 por 0,6. Eso nos sale una cantidad de 21,6. Nos pide también la potencia absorbida. Bueno, pues si nos pide la potencia absorbida, nosotros podemos poner perfectamente que es igual al voltaje por la intensidad, que en este caso tenemos los 24 por los 4 hemos dicho, y eso nos sale una cantidad de 96 vatios. Y después nos pide las pérdidas en el cobre. A ver, para calcular las pérdidas en el cobre, nosotros tenemos que saber que es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia, teniendo en cuenta que la intensidad al cuadrado es de los dos devanados. Como nos lo da en conjunto, perdón,
como nos lo da en conjunto, la resistencia interna. Entonces la intensidad al cuadrado sería 4 al cuadrado por nuestra resistencia interna, que era 0,6. Eso nos sale una cantidad de 9,6 vatios. Ya tengo los tres apartados del apartado B: fuerza contra la electromotriz, potencia absorbida y pérdidas en el cobre. Después me dicen que calculen en el apartado C el rendimiento del motor, sabiendo que las pérdidas mecánicas más las del hierro son un 20% de las totales, y el par motor útil también me lo piden. A ver, aquí lo que nos puede generar confusión es esta expresión: obtén el rendimiento del motor sabiendo que las pérdidas mecánicas más las del hierro, que siempre es un valor que nos suelen dar, dicen son un 20% de las totales. Uf, ¿y esto cómo es? No, pues una tontería, ¿de acuerdo? Una tontuna como otra. Nosotros tenemos que nuestra potencia total es igual de las pérdidas totales, me refiero, ¿vale? Las pérdidas totales que tenemos nosotros son igual a las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro más la mecánica. Me están diciendo que las pérdidas en el hierro y las mecánicas es el 20% de las totales, es decir, más 0,2 potencia total. Entonces, con esto puedo calcular perfectamente nuestra potencia, que no es lo que nos están pidiendo. La potencia total, pasando el 0,2 para acá, me va a salir que la potencia total, la pérdida total que vamos a obtener, es igual a las pérdidas en el cobre que acabamos de calcular antes, partido por 0,8, porque el 0,2 de aquí resta la de aquí. Y entonces tenemos 9,6 partido entre 0,8, que me salen 12 vatios. Estas son las pérdidas totales. Pero ¿qué me están pidiendo realmente? Me están pidiendo, fijaros, el rendimiento. De momento no calculo el rendimiento. Ahora tengo las pérdidas totales. A ver, ¿tengo la potencia absorbida? Sí. ¿Tengo las pérdidas totales? Sí. Pues entonces tengo la potencia útil. La potencia útil es igual a la potencia absorbida menos las pérdidas totales. La potencia absorbida son 96 vatios. Las pérdidas totales son 12 vatios, con lo cual tengo 84 vatios de potencia útil. De esta forma podemos obtener el rendimiento. Rendimiento es igual a potencia útil partido por potencia absorbida. La potencia útil son 84 partido por 96, y eso nos sale 0,875, que sería 87,5%. Ya con eso tendríamos el rendimiento. Todavía nos falta otra cosa más por calcular, que es el par motor útil. Nosotros para el par motor útil necesitamos saber la velocidad de giro. Pues bueno, pasamos a hacer el último paso ya, que nos dice que el par motor es igual a 60 por P partido por 2 por pi por n. ¿Esta potencia cuál es? Esta es la potencia útil, no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Podemos sustituir y tenemos 60 para la potencia útil que hemos dicho que era 84 partido por 2 por pi, y por las revoluciones que tenemos, que son 3000. Eso nos sale un par motor de 0,2674 Nm. Yo este problema, no siendo excesivamente complicado, es el típico problema en el cual podemos meter la pata a la hora de hacer un examen,
porque se nos olvida alguno de los apartados que nos están pidiendo. Nos piden muchas cosas y está como escondida por aquí, ¿de acuerdo? Así que tenemos que buscar bien la información y apuntando los datos para resolverlo, porque después en sí son las mismas fórmulas que se utilizan para todos ellos. Bueno, espero que os haya servido de ayuda.